Hola, buenas tardes, mi nombre es Matías y bueno, hoy quería compartirles un poco sobre el libro del profeta Isaías. Podríamos decir el primero de los profetas que escribe. En el inicio se nos muestra que él es hijo de Amós, que él es de la tribu de Judá, o sea, del reino del sur, que estuvo en los gobiernos de Usías, en los gobiernos de Jotam, Acaz y Ezequías. Su nombre en sí significa el Señor salva. Se nos dice también posteriormente que su esposa era profetisa. Hay dos alternativas de eso. O sea, una que sí haya sido profeta como él. La segunda es que se le diga así porque era la esposa del profeta. O sea, se le decía profetisa. También, si nos centramos en sus hijos, o sea, tienen nombres simbólicos. Uno de ellos es el Sear Hasub, que significa un remanente volverá, y el otro es Maher Salal Kasbaz, que alude a que el saqueo y la destrucción están cerca. En lo que podemos ver es estos temas, o sea, el remanente y el saqueo y la destrucción, son temas que se van a ir repitiendo a lo largo del libro entero de Isaías. También, si pensamos en él como una persona, era alguien influyente o alguien que tenía acceso a hablar con gente de altos cargos, ya sea con reyes, oficiales, ya sea con sacerdotes. Isaías tenía como un puesto privilegiado, un prestigio, digamos, que podía acceder a esos lugares. Es más, se cree que la visión que él tiene, o sea, de su llamado, se da en el templo, en el lugar santísimo. O sea, algo rarísimo para un profeta que no es un sacerdote, ¿no? Después, si pensamos en su entorno histórico, era un periodo crítico, lleno de conflictos. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado antes, en el libro de los Reyes se nos muestra cómo Israel se separa en dos: reino del norte, reino del sur, o sea, dos partes. El norte en este periodo, en este tiempo, se alía con Asiria, el reino del norte, o sea, Israel con Siria se alían, Siria y Israel. ¿Por qué se alían? Porque ellos quieren detener las invasiones de Asiria. Y quieren que Judá se una, o sea, el reino del sur se una. Judá no se quiere unir para combatir a Asiria, entonces Israel y Siria toman la determinación de destruir a Judá. El rey de Judá tiene miedo, ¿qué hace? Se alía con Asiria. Asiria, ¿qué hace? Derrota a Israel y a Siria, o sea, y entonces ya Judá queda a salvo, pero es solo un breve periodo de tiempo porque Judá termina siendo como servidora, o sea, termina pagando tributo a Asiria. O sea, tiene como un trato de fidelidad con este rey Tiglat-Pileser. En sí, ese es el periodo que le toca a Isaías. Isaías está en contra de estas alianzas, o sea, no quería que Judá se alíe con Asiria. Por eso es que ahí se presenta la parte que se habla de Manuel, que significa Dios con nosotros, o sea, es suficiente Dios, no es necesario las alianzas con los otros pueblos. También es importante resaltar que un periodo de tiempo posterior, cuando asume el rey Ezequías, quiere librarse de esta cadena, digamos, con el rey de Asiria, de esta relación. Lo hace cuando muere este Tiglat-Pileser, o sea, tercero, y bueno, y se libran un breve tiempo. ¿Por qué? Porque asume Sennacherib, y cuando asume Sennacherib, él reconquista todo, o sea, empieza a conquistar también ciudades fortificadas de Judá, y nada más le queda una, Jerusalén. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se acerca a Jerusalén, hay una plaga, empiezan a morir sus guerreros, y Asiria huye. Y deja en paz a Jerusalén un poco de tiempo, pero Jerusalén tiene que seguir pagando impuestos, o sea, tributos para no ser invadida, o sea, para que haya paz. Esto lo hace Ezequías, ¿no? ¿Qué es lo que hay que resaltar de esto? Que ellos se confían de esa protección que Dios les dio con esa plaga, como si fuera un permiso, digamos, para pecar libremente. Total, Dios va a defender a Jerusalén y Dios va a defender a su templo. Entonces, no hay problema con nada. El problema es que sí hay. Y Dios empieza, o sea, el libro nos va mostrando cómo la ira de Dios va aumentando cada vez más, al punto que Dios
tiene un juicio, digamos, para Judá, digamos, para Israel. Digamos, van a pasar por pruebas que el fin de las pruebas va a ser la restauración, la purificación del pueblo, sí. Pero esto va con disciplina, no es así de sencillo. Y es lo que se va a ir viendo en los próximos capítulos. Después, si nos centramos en el libro entero, se puede dividir en 3 partes, es lo que se ha sostenido, bueno, estos últimos siglos. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 39, que se le conoce como primer Isaías. Esta parte se dice que Isaías la escribió, digamos, capítulo 1, capítulo 39. Allí se nos va a hablar desde una mirada de Jerusalén, y el énfasis va a estar en el juicio, pero se van a presentar temas en relación a la esperanza. La segunda parte, o segundo Isaías le dicen, va desde el capítulo 40 al capítulo 55, versículo 13. Ahí se va a hablar de consolación y de esperanza, y se cree que esta parte es del periodo exílico, o sea, de 550 a.C. Allí ya son llevados a Babilonia, digamos, el pueblo de Judá, y se cree esto porque en estos capítulos del 40 al 55 no se menciona más a Siria ni a Israel, y más bien se dice como que el pueblo huya de los caldeos, que vuelvan a su tierra en sí, o sea, que Dios se va a encargar de Babilonia. Es como hay ánimos, hay esperanza de que va a haber un regreso a Judá. Después, en la tercera parte, capítulo 56 al capítulo 66, se le conoce como tercer Isaías o Isaías del retorno. Ahí hay mensajes de restauración, hay mensajes de juicio, y se cree que se escribió también en Jerusalén esta parte, con el regreso de los deportados en el 538 al 515 a.C. más o menos, ya que allí se habla como que el pueblo ya está volviendo a establecer en Jerusalén, y Dios quiere que hagan las cosas bien, o sea, que no sean todos sacrificios superficiales. Por eso ahí en esa última parte se va a hablar del verdadero ayuno que quiere Dios. El ayuno no es dejar de comer y poner cara de triste. El ayuno es dar comida al hambriento, dejar de señalar a la gente, pagar lo justo a la gente que trabaja para nosotros, digamos. Ese es el verdadero ayuno para Dios, digamos, la generosidad, es el ser bueno, el utilizar el tiempo para hacer cosas que agradan a Dios. Después, si hablamos un ejemplo que une todas estas 3 partes, es que la salvación no depende de las alianzas con las naciones, sino depende de Dios mismo. No es algo que nosotros podamos obtener por cuenta propia. Y se cree que estas 3 partes, como decía, la primera la escribió Isaías, las demás se cree que la escribieron sus discípulos. Y esto no, o sea, no es tan errado, en el sentido de que se manejaban en esos tiempos escuelas de profetas. Esto se ve con Elías, le deja su manto a Eliseo, y se ve que Eliseo que estaba con la escuela de los profetas, o sea, se manejaban así en esos tiempos. También se ha propuesto otra estructura, otra división de este libro, o sea, en 10 partes. La primera parte habla del mensaje a Judá y Jerusalén, o sea, mensajes de lo que Dios piensa del pueblo, de las cosas que están haciendo mal, digamos. De capítulo 1 al capítulo 5, versículo 30. La segunda parte se le conoce como el libro de Manuel, del capítulo 6.1 al capítulo 12.6. La tercera parte, oráculos contra las naciones extranjeras. Esto va del capítulo 13.1 al 23.18. En cuarto lugar, el Apocalipsis de Isaías, que va del capítulo 24.1 al 27.13. Quinto lugar, mensajes de juicio contra Judá e Israel, va del capítulo 28.1 al 33.24. En sexto lugar, juicio a las naciones, va del capítulo 34 al capítulo 35.10. En séptimo lugar, narraciones en torno al rey Ezequías, capítulo 36.1 al 39.8.
En octavo lugar, mensaje de consolación, va del capítulo 41 al 55:13. Luego también intermedio a esto aparecen en noveno lugar los poemas del siervo del Señor. Todos los poemas del siervo del Señor están en el capítulo 42, versículo 1 al 9, capítulo 49, versículo 1 al 6, capítulo 50, versículo 4 al 11, capítulo 52 hasta el 53:12. Y por último, el mensaje a los repatriados de Babilonia, o sea, los que vuelven del exilio, que va desde el capítulo 56:1 al 66:24 en sí. Estas serían las 10 secciones en que se podría dividir el libro, que le da una unidad, digamos, teológica, unidad histórica, unidad temática al libro de Isaías. Si nos ponemos a pensar en relación a la primera parte, se van a mostrar las cosas injustas que Israel, o sea, Judá, estaba haciendo en contra de Dios. Y se va a resaltar mucho lo que es la santidad de Dios en el libro de Isaías. Ya va a aparecer en el capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 5, versículo 16, en el versículo 19, en el versículo 24, en el capítulo 10, 20, en el capítulo 30, 11. O sea, Dios es santo. Y hasta 3 veces santo, lo cual significa que Dios es perfectamente santo y Él espera santidad de su pueblo. Y bueno, acá está el problema. Por eso es que Dios juzga a Judá y Dios juzga a las naciones. En el libro de Emanuel, bueno, se nos va a mostrar que el llamado de Isaías en esa parte. O sea, Emanuel significa Dios con nosotros, ¿no? El llamado de Isaías. Y allí en su visión, bueno, él se reconoce como en un pueblo impuro y él mismo con labios impuros, digamos. Él, aunque sea así, aunque vea un pueblo terco, un pueblo necio, él acepta su llamado, él dice, heme aquí. Se cree que esto sucede en el templo, como había mencionado antes. Y bueno, su mensaje va para con el rey y va para con el pueblo, ¿no? O sea, es un mensaje de juicio de parte de Dios. Dios no quiere destruir a Judá, Dios quiere purificar, digamos, a su pueblo. Y por eso es que Dios los disciplina. Pero siempre se va a narrar, se va a mencionar en el libro de Isaías que va a quedar un remanente. O sea, Dios va a guardar a un cierto grupo de personas y hay un cierto grupo de personas que se va a guardar para Dios. O sea, no está todo impuro, no está todo malo. Siempre hay alguien más que está buscando a Dios, aunque no lo veamos. Y bueno, ahí esto le sucedió, por ejemplo, a Elías. Dios había guardado muchas personas. Elías pensaba que él era el único que quedaba de los profetas de Dios. O sea, el único que quedaba sin contaminarse. Pero Dios siempre guarda un remanente, un resto. Después, allí en esa parte del libro de Emanuel se va a hablar de esto, ¿no? De que la Virgen dará a luz un hijo. Que nosotros lo hemos tomado por el Evangelio de Mateo, en relación a Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Y esto tenía un sentido en su tiempo cuando lo dice Isaías, porque él se lo dice a un rey y ese rey tenía miedo de que de dos reyes, del rey de Israel, miedo del rey de Siria. Y le dice, antes de que antes de que el niño de esta virgen que dé luz sepa distinguir lo bueno de lo malo, ya no van a estar más esos dos reyes que vos les tenés miedo, le dice. Y es lo que sucede, o sea, luego Siria e Israel perecen a manos de Asiria. Y bueno, Dios ya se lo había mostrado al profeta Isaías. Después, si hablamos de oráculos contra las naciones extranjeras, bueno, hay condenas a muchas naciones, o sea, juicios a muchas naciones, ya sea a Siria, a Israel, a Babilonia, a Tiro. Hay juicios para las diferentes naciones del momento. Después, si hablamos del Apocalipsis de Isaías, se muestra como Dios, aparte de gobernar sobre los pueblos de la tierra, o sea, gobierna sobre toda la naturaleza, digamos.
y todo va a ir a juicio en ese tiempo de ese banquete celestial que se habla ahí. Después, también más de mensajes de juicio contra Judá y contra Israel, lo que va a ir resaltando, o sea, es tal al punto la corrupción que tuvo Israel y Judá, que Dios los compara con lo que era Sodoma, o sea, en la época de Lot, que Dios los destruyó con fuego y azufre. Por eso es que el mensaje de Isaías tenía mucho peso y era tan molesto en esa época. Ya si adelantamos un poco, bueno, narraciones en relación al rey Ezequías, el capítulo 36 al 39. Ezequías fue un rey que hizo las cosas dentro de todo bien, se nos habla aquí, se nos habla en el libro de Reyes. Digamos, fue en contra de los ídolos, derribó altares y demás cosas. Lo que sí, o sea, Dios al ver eso le concede más años de vida, si no me equivoco fueron 15 años más de vida porque él clamó a Dios y Dios le respondió después por medio del profeta Isaías que sí le concedía más tiempo de vida. Él no fue prudente porque él le ofreció prácticamente a los enviados de Nabucodonosor todo el oro del templo, todo el oro del palacio y demás cosas que tenían en Judá, en Jerusalén, diciendo total yo no voy a estar cuando ellos vengan y nos invadan prácticamente. Entonces Ezequías también falló. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque después en los poemas del siervo, o sea, en el capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52, capítulo 53, que se habla del siervo de Dios, se habla de alguien, o sea, que fue molido por nuestros pecados, traspasado por nuestras rebeliones, o sea, sobre él cayó el castigo, digamos, el precio de nuestra paz, digamos, por su herida fuimos sanados, dice. Como un cordero enmudeció su boca. Lo que va a ir hablando de este siervo como alguien que se comportó rectamente y pagó el precio por los demás, o sea, se ofreció como un sacrificio por otros. Este siervo del Señor, algunos han dicho, es el pueblo de Israel, pero la verdad es que el pueblo de Israel nunca se presentó rectamente delante de Dios, o sea, el pueblo de Israel no fue un fiel representante de ese Dios santo en esta tierra. Tampoco el rey Ezequías, algunos dicen, habla del rey Ezequías. Tampoco el rey Ezequías se comportó de una buena forma, o sea, tuvo sus fallas. No hizo lo que se habla de este siervo. Entonces, nosotros entendemos que este siervo del que habla el libro de Isaías es Jesús, porque Jesús vino y pagó el precio de nuestros pecados, digamos, por sus heridas fuimos sanados, Él nos liberó, Él nos sanó, o sea, Él nos redimió. Y esto se cumple en Jesús. Lo mismo que lo que había mencionado antes. ¿Tuvo un cumplimiento en ese tiempo lo de la Virgen que dio a luz un hijo? Sí. Pero tuvo un cumplimiento posterior ahí con Jesús cuando la Virgen María dio a luz un hijo. Y ese hijo era Dios mismo, hecho hombre, o sea, Dios con nosotros, como su nombre significa Emmanuel, ¿no? Entonces, allí podemos ver la relevancia profética que tiene el libro de Isaías. Y ya lo último, en el mensaje a los repatriados de Babilonia, ¿no? Como mencionaba antes, que Dios quiere hacer una nación justa, el fin de su disciplina es la restauración, es la purificación de su pueblo, no la destrucción. Y es lo que se va a ir viendo desde ahí en adelante, hasta que posteriormente va a venir Jesús, ¿no? Y va a citar el mismo libro de Isaías cuando inicia su ministerio, ¿no? Él vino a proclamar el año agradable o de favor del Señor, digamos. Él vino a liberar a los cautivos, digamos, a dar vista a los ciegos, digamos. Entonces, en Jesús se cumplen muchas de las profecías de Isaías. Estaría bueno que cada uno profundice en ellas. Aquí en el libro de Isaías se ve como Dios tiene el control de todo. Así que a no desanimarse, a seguir confiando. Pueden pasar reyes, pueden pasar ministros, administradores, líderes, pero el que está encima de todo es Dios, como dice Dios en el mismo libro. El rey de Asiria pensaba que hacía todo lo que hacía porque se le daba la gana, no se daba cuenta que era un instrumento en mi mano, dice Dios. Lo mismo va a ocurrir con Nabucodonosor.
Lo mismo va a ocurrir con Ciro el persa, dice Ciro mi siervo en algunas partes de Isaías. Así que Dios está al control de todo, nada se escapa de su vista. Así que debiéramos estar confiados en Él, seguir esperando en Él, que su fin no es la destrucción, su fin es la purificación y siempre queda un remanente. Así que ánimos y que bueno, terminen bien el día, Dios los bendiga. Saludos.